formación del periodista ha cambiado en los últimos años de una forma radical. Evidentemente hay que estar formado para lo digital. Yo digo, creo que no exagero, que todo lo que se aprenda para el impreso, que todo lo que el periodista clásico, tradicional, que yo soy, sepa, le sirve luego. O sea, quiero decir, no está perdiendo el tiempo para nada, pero evidentemente hay que embarcarse en lo digital. Y aquí hay un problema tremendo, que es que lo que yo diga en este momento sobre eso, mañana por la mañana puede quedar anticuado, porque están descubriendo toda una serie de instrumentos, de herramientas para el trabajo del periodista que pertenecen a lo electrónico, que pertenecen al mundo de Internet, por supuesto, y que encierran un peligro, que es el de que el periodista se olvide un poco de la calle. Y la calle sigue siendo la madre de todos los periodismos. O sea, no hay digital que valga fuera de la calle. O sea, el digital hace falta. Y yo digo a nuestros alumnos de la Escuela de Periodismo del país donde soy profesor, les digo que tendrán un mayor valor de cambio en el mercado en la medida en que dominen todas las técnicas posibles. Y en último término sigue siendo cierto algo. Se forman los periodistas en los periódicos. Digital, impreso, todo junto, todo como un conjunto. Hay que verlo como un conjunto, no como estancos, no como compartimentos estancos, pero se forman los periodistas en los periódicos. Uno adquiere los conocimientos teóricos que sean donde sea, pero es en los periódicos. Y la escuela del país, como otras escuelas igual de buenas que hay en España, son escuelas que tienen un periódico o un periódico que tiene una escuela, con lo cual los alumnos trabajan como si estuvieran en un periódico desde el primer día. La primera virtud es haber nacido en la casa adecuada, con los padres que corresponden, en una casa donde hubiera periódicos, libros, donde existiese un contexto. Comprendo que es como una semibutad el decirlo esto, luego si lo queréis cortar lo que os dé la gana, faltaría más, pero esa es la primera virtud. El no tener que recuperar un tiempo perdido, llegar a los 18 años con todas las cosas puestas que necesita el periodista, que es leer, saber leer literatura, leer historia, leer política, vivir en un contexto familiar en el que esos sean temas naturales. El periodista está hecho de política, cultura, historia y alguna cosa más que no se me ocurre en este momento. Si uno ha adquirido unos conocimientos en la etapa formativa más importante, que será probablemente entre los 9, 10 años y los 20, o algo así, pues tiene hecho muchísimo camino. Y luego ya, en plan de ser concreto, pues sí, te puedo decir que si la curiosidad, que si no sé qué, que si el querer saber, si el trato con la gente, le tiene que gustar a uno la gente. No se puede ser periodista si no le gusta a uno la gente, porque el periodismo se hace con la gente. Se hace hablando, el periodismo se hace hablando. Tú hablas con la gente, escuchas, oyes, tomas nota, fotografías, lo que sea, hoy vas con tu smartphone y con eso puedes hacerte un periódico entero, faltaría más, pero te tiene que gustar, aunque sea a veces complicado, espinoso, doloroso, no sé, puede ser muchas cosas, pero si uno no siente la pasión de estar en medio de las cosas, no puede ser periodista. Hay de todo. Hay una casuística absolutamente infinita y hay periodistas que son famosísimos y son buenísimos periodistas y son gurús de quien sea o de lo que sea, etcétera, y otros que son mucho más anónimos y no por eso son menos buenos. Lo que quiero decir es que en su trabajo el periodista de periódico, y yo no, y es cierto que no me meto yo en temas audiovisuales porque no he estado alguna vez, sí, por supuesto, he hecho algún programa y cosas de estas, un cierto tiempo, pero realmente hablo de lo que es el periodismo impreso y digital, es decir, de periódico. Lo cierto es que, en mi opinión, y no es la única escuela posible, el periodista es invisible. No está para que se fijen en él, está para sacar cosas de los demás, está para promover, explicar, exponer, relacionar, asociar todo lo que ve por ahí que le parece que sea relevante, interesante y significativo para el lector. Y lo hace como un medium, lo hace como un ectoplasma, no poniéndose en primer plano. Entiendo que televisión es distinto y legítimo también, y no tengo yo nada que decir contra eso, por supuesto que no. Es una fórmula distinta. Pero yo hablo del periodismo, del periodista de periódico, como un
mucho más que un transmisor, por supuesto que es mucho más, es un intérprete, pero ha de interpretar sin meterse él en medio, sin interponerse entre él o ella y el público receptor. El éxito de Internet es el mayor enemigo que el periodista tiene. Yo, desgraciadamente, veo cómo se sale menos, cómo se resuelven cosas con la máquina. Yo, como soy antiguo, digo la máquina, que quiere decir todo tipo de artefactos que sirvan para eso. Entonces, pues sí, se puede hacer un reportaje completo que incluso sea más que presentable sin ir a ninguna parte. Ese es el gran peligro, porque te estás perdiendo algo, O sea, Internet es maravilloso. Sin él, sin lo que puede dar al periodismo, Internet es absurdo plantearse el prescindir de eso. Pero hay un punto de lo presencial que es insustituible. Ese es el peligro, creo yo, que encierra Internet. El periodismo de datos, por ejemplo, es muy interesante, y es que para hacer periodismo de investigación, Internet es imprescindible, pero no acaba el mundo ahí, de ninguna manera. Al final tienes que ver a alguien, tienes que ver la cara que pone, tienes que ver los gestos que hace, tienes que absorber todo lo que puedas absorber de la realidad antropológica. Hace unos años yo decía, como muchos, que inevitablemente la información en Internet, es decir, digital, se acabaría pagando, que todos los diarios impondrían algún tipo de cuota, peaje, etcétera. Hoy está eso mucho menos claro. Se ha creado una estética, una ética incluso de esto tiene que ser gratis, de esto es gratis y tiene que seguir siendo gratis, y es un problema evidentemente económico que no estoy llamado yo a resolverlo, puesto que no es mi terreno. Pero yo creo que la gratuidad fundamental hoy, en este momento, la gratuidad fundamental de la información se mantendrá durante mucho tiempo, y no es imposible que acabe imponiéndose. Eso no quita que, como hacen algunos periódicos, Le Monde y otros, etcétera, haya zonas, haya áreas del periódico en su versión digital que estén protegidas y que haya que hacer algún tipo de pago, arreglo, afiliación o lo que sea, las famosas cookies estas que aceptas, en fin, alguna forma de compensación, puede ser. Pero no concibo que la primera página, por ejemplo, de un periódico importante no esté al alcance de absolutamente todos los ciudadanos. Obviamente cada maestrillo tiene su librillo, y yo he escrito 2 libros sobre géneros, sobre periodismo, pero teniendo como base de lo que quería contar la existencia de ciertos géneros. He hecho mi sistematización de ese tema, y es ajeno por completo a los instrumentos con los que obtienes la información. La obtienes como sea, de la forma que sea, con los instrumentos necesarios para ello. Tenemos hoy muchísimos más y mejores que cuando yo simplemente pues tenía la máquina de escribir, el teléfono y visitar gente. Por supuesto que sería absurdo criticar esta mejora, esta ampliación del horizonte periodístico, pero los géneros yo opino que siguen siendo los mismos, que para mí son, pues, en fin, no quiero ahora entrar en lo que sería una clase de la Escuela de Periodismo del país, pero el reportaje sería uno de ellos, evidentemente. Lo usa todo el mundo. Yo lo creo insuficiente. Pero como yo soy mayor, pues a lo mejor lo que estoy diciendo, pues con mucha razón los jóvenes dicen que no sé de lo que hablo. Para cubrir el expediente, por decirlo así, bastaría para estar razonablemente informado. Yo creo que hacen falta más cosas. Y me parece un útil extraordinariamente eficaz y beneficioso, pero que posiblemente tiene una limitación que llega hasta donde llega. Y sobre todo, yo ya no digo lo antiguo y lo clásico de leer un periódico en papel, que evidentemente es lo que me gusta, como a ti, sin duda. Ya no digo eso, que es lo obvio, no. Incluso en digital yo prefiero ver una estructura, quiero ver una arquitectura, quiero ver qué va antes y qué va después, y qué relación hay entre lo que está aquí y lo que está allá. Es una disposición espacial la que hay en Internet, también distinta a la que hay evidentemente en el periódico impreso, por supuesto que sí. Y yo diría que el móvil, que se dice aquí móvil, limita eso mucho, lo miniaturiza mucho, pero bueno, puedo ser un anciano contando batallas
antiguas, las Termópilas o Dios sabe qué. El periodismo de investigación se refugia en Internet también. El periodismo de datos es absolutamente básico para una buena investigación, pero hay un punto en el que lo presencial es imprescindible. Entonces, las filtraciones, el mérito que puede tener el periodista es ser la persona adecuada, que esté en el lugar adecuado, en el momento adecuado para recibir, para que alguien tenga interés en facilitarle esas filtraciones. Luego esa filtración de documentos o de lo que sea exige una corroboración, obviamente, o sea, no simplemente porque te envíe un señor, aunque lo conozcas, aunque sepas quién es, porque te envíe una avalancha de información sobre no sé qué, etcétera, eso hay que corroborarlo, no se pueden publicar las cosas simplemente porque nos las da alguien que más o menos sabemos quién es. Lo que ocurre es que eso no es periodismo de investigación, es periodismo simplemente, hay que corroborarlo todo siempre. Hay que corroborarlo todo siempre, o sea, excepto España, capital Madrid, Argentina, capital Buenos Aires, el resto hay que corroborarlo todo. Tanto si es investigación como si no lo es. O sea, que eso es, y sí hay un trabajo que tecnológicamente es importante en el manejo de las filtraciones, que yo no desdeño para nada, pero eso no hace que sea periodismo de investigación. Bueno, yo creo que es por miedo. Yo creo que, bueno, los que somos mayores, pues en fin, uno siente que le están quitando, que le están segando la hierba bajo los pies, que se mueve el mundo a su alrededor, que Roma ya no está en Roma, como la obra de teatro de Gabriel Marcel, y cosas así. Pero bueno, es un error, hay que jugar a favor de la realidad, y la realidad es esa. Pero quiero decir algo que me parece central en todo esto. Lo cómodo, y se apunta mucha gente a ello, es decir, que al periodismo le va estupendo lo de las redes sociales porque es una forma de darse a conocer, porque los periódicos están, o la información de los periódicos está en las redes sociales, porque va de un lado a otro, porque del productor al consumidor, porque circula, porque es estar en la realidad. Yo no digo que eso sea mentira, eso es más o menos cierto, pero simplemente creo, y no lo he leído en ninguna parte, creo que hay un peligro real y auténtico, una realidad que va contra la existencia misma del periodismo en las redes sociales, que es la siguiente. Crece mucho más rápido la comunicación que la información. La comunicación es todo lo que alguien cuelga en las redes sociales. Y yo tengo amigos que han ido al colegio tanto como yo y a la universidad casi tanto como yo, que no es que no compren periódicos, por supuesto que no compran periódicos, es que casi no leen periódicos en digital. Reciben tal avalancha, tal inundación informativa no, comunicativa, y parte de ello sí es buena información y no lo discuto, parte de ello, pero sin que sepamos que parte es la que es en muchos casos, porque como en muchos casos también no sabemos de qué fuente viene o no conocemos esa fuente, entonces, pero gente que se da por satisfecha. Vamos a ver, en la misma medida en que aumenta dramáticamente, en espiral, el número de personas hora que consume redes sociales, aumenta mucho más rápido, todo parece indicar, que el número de personas hora que lean periódicos en digital. Yo no estoy hablando de papel para nada. Bueno, el que aumente más el número de personas hora que se dedican a consumir comunicación, eso resta tiempo e interés de preocuparse, de informarse, de ir a las marcas. Los periódicos digitales son marcas, tú sabrás la que te interesa, tú tendrás tu preferida. Yo digo siempre, y creo que está bien dicho, el lector siempre tiene razón. ¿En qué tiene razón? En que decide qué es lo que le interesa. Las redes lo están confundiendo todo. Y es legítimo, Cuando digo eso no estoy diciendo hay que impedirlo, hay que coartarlo, no, para nada de nada. Es legítimo. Algo más rápido aún. Apareció la radio a comienzos del siglo XX, Hitler, según parece, le sacó mucho partido en sus campañas electorales, una o dos, y hubo quien dijo, el periodismo de papel está acabado, la radio es instantánea, llega donde llega en un momento. Nada de eso, al revés. La radio anunciaba cosas que solo se entendían si uno compraba el periódico al día siguiente para que le explicara lo que había oído por la radio y no había entendido nada. Televisión, en los años 50, lo mismo. No es el mismo caso, obviamente cada caso es el que es, pero también salieron los agoreros, televisión, no sé qué, el periodismo.
Y puede que ya no, pero ha habido gente que no tiene ni idea de nada, por supuesto, que con la aparición de Internet, con el surgimiento de Internet, ha dicho igualmente que con la radio, la televisión, el periodismo superará esta situación, etcétera. Nada de eso, porque Internet es periodismo. Porque por Internet se hace periodismo y es más cómodo y es gratis y no tienes que ir al kiosco y no tienes que... Por Dios. Es como decir, resulta que tengo un molino de agua, pero enfrente hay una máquina de vapor. Vamos a usar solo el molino de agua, que es estupendo, y el caballo tira de la noria y no sé qué. No, obviamente la máquina de vapor está ahí y no puedes sustituirla. Quiero decir, no puedes ignorarla. Entonces, no se puede hacer periodismo sin tener un pie en las redes sociales. En Europa, en el mundo desarrollado en general, por supuesto Estados Unidos, etcétera, el periodismo ha creado sociedad, ha socializado, ha contribuido a la democracia también, pero en cualquier caso a construir sociedad. En América Latina la difusión de los diarios de papel, como sabes de sobra, es muchísimo menor que en Europa, incluso en España, que está más o menos a la cola de difusión general de periódicos, etcétera, etcétera, tanto digital como papel. Con lo cual, la paradoja es que ante esta ofensiva de lo electrónico, la prensa latinoamericana tiene más tiempo de resistencia por delante, porque el mercado es más pequeño y es de mayor capacidad adquisitiva. La prensa latinoamericana tiene que aprovechar este tiempo de más que tiene para modernizarse. Se está haciendo, ¿eh? Yo sé que en Buenos Aires se hace, por supuesto que sí, y en Bogotá me cuentan que también no he estado realmente dentro de ningún proyecto concreto. Bueno, estuve hace poco en el Universal en México, y sí, en todas partes hay un plan, hay un proyecto de modernización que para valorarlo habría que estar allí un tiempo y ver cómo lo hacen. Lo que está claro, eso sí lo entiende todo el mundo, es que Internet, el digital, no es volcar el periódico de papel en lo electrónico. Es otro periódico que ha de mantener unas características comunes con el periódico de papel que le antecede. Justamente hoy, en una información de mi periódico, se habla de que un porcentaje muy alto de la información se vehicula ya por la imagen, por lo que acabamos de llamar televisión, sea cual fuere el nombre más exacto que corresponda. Sí, yo creo que vamos a eso, con la idea, sin embargo, de que la palabra no puede desaparecer nunca. No puede desaparecer nunca porque nada se entiende solo por la imagen, nada, absolutamente nada. No ha habido nunca ninguna historia que se entienda, porque no, yo lo he entendido, que he visto... ¿Quién es el que está haciendo esto? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo otro? La palabra hace falta siempre. Sin la palabra no se completa una historia de ninguna manera. El periodismo que queda, el único que sirve, tanto en impreso como en digital, es el de investigación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tiene poco sentido que en un periódico, sea impreso o digital, estemos dando como prioritario la radiografía de las últimas 24 horas con lo que todo el mundo sabe. ¿Estoy diciendo que podemos prescindir de eso? No estoy diciendo eso. Tenemos que dar un dietario correcto, bien hecho, lo mejor posible, de esas cosas que un lector medio tiene que conocer. Pero el periódico que no sea capaz de tener material propio, agenda propia, le llamo yo a eso, diariamente, lo tiene muy mal. En digital, en papel y en el sursum corda. O sea, lo tiene francamente mal. El periodismo que queda, vamos a ver, con esta avalancha informativa de todo orden, lo que tiene menos sentido es repetir, aunque sea bien, lo que cuentan los demás. No estoy diciendo que se pueda prescindir de ello. Si Putin sale a la Duma y no sé qué dice y aprueba y no sé cuántos, hemos de dar la información más propia, más nuestra, ilustrada con lo que sepamos, hablando con gente para que valore lo que ha dicho Putin, etcétera, etcétera. Todo eso es, en alguna medida, agenda propia. Pero la verdadera agenda propia, ¿cuál es? El reportaje de investigación, donde estás tú solo, donde no hay nadie más, donde aquello que ocurre ante tu vista o te lo cuentan a ti, exclusivamente a ti, y es relevante y forma sociedad y es interesante y le explica al periodista el mundo como es.
el famoso corralito argentino, pues todos lo explicamos todos más o menos igual. Pero si hubiera habido alguien, que no lo sé, que hubiera tenido los intríngulis del corralito y el por qué y el cómo y quién lo decidió y Washington que tuvo que ver, si es que tuvo algo, el que hubiera podido contar eso era la agenda propia, esa es la agenda propia, eso es barrer, en digital por supuesto, y el papel aguantaría mucho más si se pudiera hacer, si lo hiciésemos así, que comprendo que decirlo aquí es muy fácil y hacerlo es otra historia, lo comprendo perfectamente y no doy lecciones a nadie de nada, pero el periodismo que queda, el único que queda, el único que nos sirve es el de investigación. No he hablado del relato porque como al militar el valor se le supone, pues si el periodista no sabe escribir, pues pobrecito mío, ¿qué hace? Entonces, evidentemente, yo he dicho también muchas veces, o bastantes veces, que una cosa bien escrita es imposible que sea mala del todo, ¿eh? Y una cosa mal escrita me da igual que sea la joya de la corona, que no lo es. Una cosa mal escrita destruye el valor que tenga la investigación, lo que sabemos, lo que hemos descubierto. A lo mejor lo que queda y sigue siendo válido es para radio, decir, ha pasado tal cosa y no explico más nada, pero por la radio el solo hecho de que se sepa que ha pasado tal cosa, pues bueno, pues puede tener su valor correspondiente, pero cuando usas la palabra más el resto de instrumentos del multimedia, en primer lugar tienes que hacer un conjunto, tienes que hacer un bloque. Yo doy un curso cada año de 4 semanas en la Fundación de Gabo en Cartagena de Indias. Yo no soy quien para dar grandes teorías sobre Internet, pero en la última semana hacemos multimedia desde el primer momento. No, yo creo que sigue siendo el mismo, o sea, es un intérprete de la sociedad que ahora en vez de utilizar solamente el cuchillo y el tenedor, pues además del cuchillo y el tenedor tiene la polea y la escarpia y el no sé qué y otros instrumentos con los que hace un trabajo más completo, pero sigue siendo un intérprete de lo que... Vamos a ver, si alguna vez me han preguntado definición del periodismo y tal, es cierto que lo he contestado pensando mucho más en el impreso que en otra cosa, pero es el profesional que con la utilización porque por medio de la palabra escrita, y añadamos a palabra escrita todo lo que ahora evidentemente hay que añadir, explica a la sociedad por qué pasan las cosas que pasan. Que a esto se dedica. Y no va a favor de nadie. Y no quiere la paz ni la guerra. Un horror es eso tan colombiano, queridos míos, de cómo puede el periodismo contribuir a la paz en Colombia. Y entonces intervengo yo para decir de ninguna manera, porque no está en eso. Que hacer buen periodismo contribuya a medio plazo o a largo plazo a la paz me parece probable. Pero el objetivo no es ese para nada. El objetivo es contarle a la sociedad quién es. Contarnos a nosotros mismos quiénes somos. ¿Eso es bueno para la convivencia? Yo pienso que sí. Pero el objetivo no es que sea bueno, ni malo, ni regular. El objetivo es que es lo que tenemos que hacer y punto. El momento actual, como sabes de sobra, es pésimo. No ya en España, es igual de malo, o por el estilo de malo en el Reino Unido, en Francia, en Italia. Bueno, publicado por el propio Guardian, publicado por ellos, que perdieron el año pasado casi 90 millones de euros. El periódico, eso está publicado por el Guardian, no es un secreto que yo sepa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué respuesta tiene todo esto? El digital, de nuevo. La teoría, y ni quito ni pongo rey, es que un día habrá suficiente publicidad, esa publicidad podrá ser lo suficientemente cara porque el número de visitas o de circulaciones o de navegaciones por el periódico que sea en digital será tan alto y tan grande que habrá esa publicidad que digo y será cara, etcétera, etcétera, que permitirá, en primer lugar, subsistir. Y ya en un añadido de optimismo, subvencionar una edición en papel que a los grandes periódicos les costará mucho cerrar porque les costaría, yo no hago ninguna teoría. Bueno, sabes que The Independent cerró hace pocos días, ahora como 2 semanas o así, cerró la versión papel. Era un gran periódico, iba camino en un momento dado, en los años 90, iba camino de convertirse en un gran periódico. No ocurrió por las razones que sean. Entonces, es un business plan de lo digital. El business plan de la prensa española de calidad, o que intenta ser de calidad,
se llama, me parece a mí, la lengua castellana. Con el digital nos leen en Río Negro, hoy hemos hablado de Río Negro, con el embajador, nos leen en Río Negro, nos leen en el antiguo DF mexicano, nos leen en la Plaza Bolívar de Bogotá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, habrá periódicos que serán capaces, o no, lo ignoro, el país lo intenta evidentemente, y yo diría que lo intenta bien, ser el gran periódico digital para el mundo de habla castellana. Si hay un futuro, es ese. Me arriesgaré a decir que se pierde algo más que un puro soporte. Me arriesgaré a ello. Es una relación con la realidad. Tú lees algo en papel, pasas la página, cada página es una arquitectura, cada página te hace un dibujo del mundo. Una cosa va a 4 por arriba porque por esto y esto. Y esto otro va a 2 por en medio por esto y esto. Y a una columna tal cosa por esto y esto. Claro, eso me parece a mí que es imbatible. Pero se está muriendo, por imbatible que sea, se está muriendo. La única respuesta que yo comprendo, que yo pienso que existe, es la de poner casi todos los huevos en la cesta del digital. Es que no hay que empeñarse en ir contra los molinos de viento. O sea, Don Quijote era un señor estupendo, pero más bien queremos sobrevivir sin necesidad de sacrificarnos. Y sí, bueno, pues se está explorando una a mí me cuesta decir un nuevo periodismo digital. Me cuesta decirlo, aunque tiene elementos novísimos, por supuesto que sí. Me cuesta decirlo porque el objetivo final sigue siendo el mismo, la explicación de la realidad. Usted está aquí y yo le cuento, no a favor de quién voy, sino que esto opino que es así, interpreto que es así, asá, y usted recorrerá el camino final, la última etapa del camino por su cuenta. Pero obstinarse en seguir colocando más recursos de lo estrictamente imprescindible en el papel me parece un error. Y se está explorando un periodismo que yo no veré la eclosión, el cogollo central de este nuevo, entre comillas, periodismo que utiliza instrumentos que yo conozco de nombre, pero que no he empleado en mi vida, por supuesto. Yo a lo más que llego es a decir etiquetas, enlaces. Si me metéis en un video, como decimos en América Latina, con la entrevista fulanita de tal, sí, por supuesto que empleamos en mis clases, empleamos los artefactos, los instrumentos que existen para dar una visión más completa de las cosas. Pero es que lo que me lo estaba diciendo Bernardo Marín, que es el jefe de la web de El País, dice, es que me cuesta, dice, hasta cierto punto me cuesta dar clase de digital, porque lo que estoy diciendo hoy lunes no es nada seguro que dentro de 5 lunes no haya sido sustituido por una versión mejor de lo que sea. Hace muy pocos años no pensábamos que el smartphone fuese más que una palabra en inglés caso de que significara algo. Y yo no me pongo como conocedor para nada. No, yo no me atrevo a decir que sea un periodismo distinto, porque el objetivo es el mismo. El objetivo es el del periodismo de siempre. Objetivo. La palabra no desaparecerá de ninguna manera, aunque evidentemente se usa de forma distinta y da cabida a otras realidades importantísimas. Yo creo que el mejor reportaje multimedia, el mejor, sigue necesitando un hilo conductor con la palabra. Incluso con entrevistas buenísimas a expertos que conocen y saben y lo explican todo estupendamente bien. Sigue haciendo falta un hilo conductor con la palabra. Eso de que, como es, una imagen vale más que 1000 palabras. No. Yo comprendo que lo estoy diciendo, señores de televisión, pero no. La comprensión final la da la palabra siempre. Final. Y hay un recorrido donde la imagen triunfa. Vamos a ver, y no te interesará para que salga, pero ya que estamos hablando y me dejas que diga lo que me dé la gana, esto me parece significativo. En el año 93, el 13 de septiembre del 93, en los jardines de la Casa Blanca, un árabe y un judío, Rabin y Arafat, firmaron un papelito que no sirvió para nada y que era una tontería todo. Bueno, muy bien. Eso se retransmitió en directo al mundo entero, o en todo caso gran parte del mundo se enchufó para verlo.
esa escena, esa película, porque con la caligrafía excelente de la televisión norteamericana, era una película realmente, duró más de 1 hora. Y no recuerdo la cifra exacta, pero luego dijeron al día siguiente que cientos de millones de personas en el mundo entero habían seguido la celebración, la firma, el no sé qué, vieron como Rabin, vieron la cara de asco que ponía Rabin cuando tenía que acercarse al Moro, y vieron lo contento que estaba el Moro de estar con los mayores, con la gente que importa, con los que mandan. Clinton presidiendo toda esa santa cosa. Bien, yo opino, y solo opino, que si 3 horas más tarde, después de haber terminado la transmisión, haces una encuesta con 100.000 personas elegidas en el mundo entero, ¿de qué ha visto usted? Nadie ha entendido nada, El Moro y el judío, la paz, Palestina, nadie ha entendido nada. Es el periódico del día siguiente el que explica qué han firmado, por qué, para qué, cuánto cuesta, los errores, los aciertos. Hoy ya no es así, hoy Internet lo explica mejor que el periódico de papel lo explicaba en el año 93.